Palestina por siempre está precisamente donde nos interesa, en Palestina, para conversar con nuestro corresponsal en Palestina ocupada. No hay que olvidarse de eso. Para conversar, digo, con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abuel. Javier, un tremendo abrazo para ti. Bienvenido al 102.5 Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, saludos a los auditores. Recordemos que esta conversación con Javier ustedes la pueden ver en nuestro canal de YouTube, también pueden escuchar el programa en Spotify, nuestras radios asociadas, bueno, en radio.uchile.cl y por supuesto en el 102.5. Javier, partamos por lo que te consulto casi siempre, que es la situación humanitaria, porque aquí, para variar en Chile no hay información de lo que ocurre en Palestina, hay pequeñas cositas que aparecen de repente en la prensa, como que no quiere la cosa, como diría alguien. ¿Cuál es la realidad hoy en Palestina ocupada? Hay una campaña masiva por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en contra del pueblo palestino. Generalmente eso sigue la lógica que Israel utiliza siempre cuando se sienta a negociar un cese al fuego, que es atacar bastante más de forma tal de poder poner más presión en la mesa de negociaciones. Lo que pasa es que eso que podría ser considerado una táctica de negociaciones se refleja en números más altos de población palestina que está siendo asesinada de forma diaria en Gaza en particular. En paralelo, en Cisjordania, los ataques de colonos israelíes continúan apoyados y protegidos por las fuerzas de ocupación israelíes. Durante la última semana han habido por lo menos 4 ataques en contra de la aldea del Taibe, de donde hay bastante gente en Chile, particularmente en la quinta región de Chile. Hay una comunidad importante de gente que desciende del Taibe. Bueno, esta semana ha sido el turno de esa aldea, que es la única aldea que es 100% cristiana en toda Cisjordania ocupada. Y junto a ello también se han llevado a cabo otras acciones. Recordemos que la próxima semana, por ejemplo, en el Parlamento israelí se va a votar la salida, la expulsión del Parlamento israelí de Ayman Odeh, que es uno de los parlamentarios que representa a la minoría palestina dentro de Israel, que son estos ciudadanos palestinos que sobrevivieron a la Nakba y que lograron obtener ciudadanía israelí en la década del 60 y que han estado peleando desde ese tiempo por poder recuperar sus derechos en Israel, que no se considera la igualdad como un valor, sino que como un peligro. Y esto no estoy hablando de filosofía, digamos, es lo que dicen las leyes israelíes, particularmente la ley que define Israel como un Estado-nación judío, hace que, por ejemplo, un parlamentario tan pacífico como es el caso de Ayman Odeh hoy en día esté a puerta de ser expulsado, mientras otros, que abiertamente llaman un genocidio, tienen la capacidad incluso de ser parte del gabinete y en este caso también poder ser primer ministro, como el caso de Benjamín Netanyahu, que sigue siendo buscado por sus crímenes por la Corte Penal Internacional. Uno entiende que el gran cómplice de Israel, que es Estados Unidos, que tiene derecho a voto en Naciones Unidas, A derecho veto. a veto, claro, efectivamente, Mm. pueda siempre ejercerlo por los intereses que tienen en común, etcétera, etcétera, lo que le interesa a la región. Pero yo digo, Naciones Unidas no tiene ningún elemento que a pesar del veto de Estados Unidos pueda detener esta catástrofe. Cuando uno escucha, yo no puedo seguir, la verdad, cuando gente que va a buscar alimentos son asesinadas ahí en los puestos que supuestamente recogerían un pan, un vaso de agua, los asesinan. Entonces uno dice, no tiene nada que hacer Naciones Unidas con el veto de Estados Unidos para detener este tipo de situaciones catastróficas, no solamente para Palestina, sino que para la humanidad. Lamentablemente no, pero lo que sí puede hacer Naciones Unidas es traer toda la información necesaria para que en algún momento se pueda tomar acciones, incluyendo en cortes internacionales. Por ejemplo, Naciones Unidas esta semana que está terminando señalaba de que han sido más alrededor de 800, prácticamente un poco menos, los palestinos y palestinas asesinados mientras iban a buscar comida a estos grupos de mercenarios apoyados por Estados Unidos e Israel. La Fundación Humanitaria de Gaza, así como se llama, el Gaza Humanitarian Foundation, pero que en definitiva no es más que un grupo de mercenarios que han abierto fuego abiertamente en contra de la población palestina o que sirven también esta idea como de ayuda militarizada que va completamente en contra de los principios del derecho internacional humanitario, que también han servido para cooperar con las fuerzas de ocupación israelíes, que son básicamente quienes los mantienen ahí. Por ende,
la situación de Naciones Unidas no es lo más sencillo. Existen los países, pero eso no significa que porque hay un derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la comunidad internacional no puede hacer nada. De hecho, se pueden hacer muchas cosas a nivel internacional, ya sea a nivel local, ya sea a nivel regional, ya sea a nivel global, independiente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ejemplo, este próximo martes, el 15 de julio, el Consejo de Asuntos Internacionales de la Unión Europea, que agrupa a los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, se va a reunir con una serie de opciones que tienen sobre la mesa para imponer por primera vez sanciones a Israel. ¿Se va a llevar a cabo? No lo creo. No lo creo porque hay una serie de países, particularmente Alemania, Italia, Grecia, Austria, que están completamente, Hungría, que están completamente aliados con Israel. Pero habiendo dicho eso, por primera vez ya se está hablando de sanciones en el contexto europeo, algo que hace muy poco tiempo, muy pocos años, no se podía realizar, por un lado, y por otro lado está también la posibilidad de que los estados de forma individual o colectiva en ciertos espacios también tomen acción, como por ejemplo el gobierno de Irlanda en ese contexto de la Unión Europea, que ya está avanzando legislación para prohibir el ingreso en Irlanda de productos de las colonias israelíes, junto con, como por ejemplo, el gobierno de España que avanza en la idea de imponer un embargo de armas a Israel. Es cierto, Javier, no sé de lo que sabes tú en Palestina ocupada, en Cisjordania, que Israel tendría fuerzas armadas, o sea, personas que están armadas combatiendo a Hamas, supuestamente que no es el ejército israelí, sino que son apoyados por el ejército israelí, no sé cómo se llama un grupo que salió en la prensa por acá, por la prensa internacional que uno lee, perdón. No, Israel ha estado armando mercenarios, pero es algo que ha hecho en bastantes partes. Hay que recordar la alianza que tuvo con grupos vinculados a Al-Qaeda en Siria, por ejemplo. Entonces, eso no es nuevo por parte de Israel. O sea, es así, dirías tú, es así. Israel no lo ha confirmado abiertamente, pero tampoco lo ha negado. Mm. Pero es una forma muy típica de cómo Israel lleva a cabo sus acciones sobre el terreno. Pero el grueso de los ataques que se llevan a cabo en Gaza contra población civil palestina, el total de la población civil palestina, viene por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. Estas Naciones Unidas que al parecer tienen las manos atadas para actuar en el caso de Palestina, tienen una relatora especial que es italiana para el caso de Palestina. Quiero que me expliques bien esa figura que se llama Francesca Albanese, que en los últimos días ha sido vilipendiada precisamente por la potencia ocupante de Palestina, la potencia genocida de Israel y su aliado incondicional que es Estados Unidos. Francesca Albanese ha sido muy clara con lo que ocurre en Palestina y la tratan con todo esto de antisemita y todo lo demás. ¿Cuál es, si tú me explicas esta figura que no tiene ninguna fuerza, porque ella dice lo que ocurre en Palestina, pero no, por favor, si lo puedes explicar aquí en Palestina por siempre? A ver, Francesca Albanese es la relatora de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en Palestina, en el territorio ocupado palestino. La figura de los relatores existe para muchos elementos dentro de Naciones Unidas, que son básicamente expertos que empiezan a trabajar junto con Naciones Unidas. Había un relator, por ejemplo, para el tema de los derechos humanos en Chile durante el tiempo de la dictadura. Hay un relator por el tema de las ejecuciones extrajudiciales, hay un relator internacional para temas vinculados a vivienda, a salud, etcétera. O sea, existen muchos relatores internacionales y existe claramente relatora Francesca Albanese. Yo simplemente corregiría, ella no ha sido vilipendiada recientemente por Israel. Israel ha atacado el sistema de Naciones Unidas por mucho tiempo. O sea, Israel aceptó la resolución 181 en un principio, que es la resolución que le da la opción de nacer, la viola completamente Eso lo dice desde un ella, comienzo. eso lo dice Claro. ella, Francesca, que Israel ha violado desde su creación el derecho internacional. No, o sea, eso hay mucha evidencia al respecto. Lo que pasa es que Francesca Albanese lo que ha intentado hacer es vincular lo que es la violación de los derechos humanos y derecho internacional por parte de Israel con las responsabilidades de la comunidad internacional y acciones concretas que se deberían llevar a cabo. Y desde esa perspectiva ha hecho una serie de informes. El último informe que realizó fue el informe en el que hablaba de la economía del genocidio, donde nombraba una serie de Marcas. empresas internacionales que estaban, digamos, sacando beneficios económicos no solamente de la ocupación israelí, sino que del genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Por ende, ella se ha mostrado como una figura bastante complicada para los círculos de lobby sionistas en el mundo,
por cuanto Francesca Albanese lo que impulsa es el respeto del derecho internacional, ya no tiene una agenda política al respecto, ya no es una persona que se involucra para decir si Palestina debe haber dos estados o uno. Ella simplemente habla de lo que es su mandato, que es entregado por Naciones Unidas. Y ahora, claro, Estados Unidos ha sacado sanciones en contra de ella. eh, pero hay que recordar también cuáles son las relaciones internacionales, cómo está llevando Estados Unidos sus relaciones internacionales. O sea, en Chile, por ejemplo, pudo ver esta semana con que a través de un tuit del presidente Donald Trump se enteran de que van a haber aranceles al cobre un 50%. Entonces, digamos, esa demuestra una vez más con esta clase de acciones Estados Unidos de que realmente esta administración es un peligro para la seguridad y la paz mundial, entendiendo que Israel es el estado que más trabajadores humanitarios ha asesinado en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial. Y que si es que alguna sanción se debería imponer en contra de los que están atacando abiertamente blancos de Naciones Unidas en Gaza, y no quienes están intentando defender el derecho internacional, como el caso de Francesca Albanese. Francesca Albanese, entonces, en terreno, ella está en Palestina ocupada, ve la situación e informa a No, no, Naciones no, Unidas. no, 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 ella no está en Palestina ocupada, porque Israel no Pero, permite que ningún relator de Naciones Unidas ingrese. Eh, ¿y ella, ella, eh, cómo recaba Javier Abuid desde Palestina ocupada? ¿Cómo recaba la información? bueno, hay informaciones abiertas al respecto. Hay reportes y hay entrevistas que ella va haciendo con gente sobre el terreno, pero Israel no permite que ningún relator de Naciones Unidas ingrese. Perfecto. El otro día la verdad que me hervía, lo voy a dejar ahí, la gente sabrá a qué me refiero, ¿no es cierto? Estaba el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, con el genocida presidente, el primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca, si no me equivoco. Entonces el señor Benjamín Netanyahu estaba discutiendo con el señor Donald Trump, hablaban de qué iban a hacer con Palestina ocupada. Ellos dos, ¿no es cierto? ¿Qué iban a hacer y que iban a construir una ciudad como humanitaria para que se vaya la gente de Gaza, que los iban a sacar? Y más encima el señor Netanyahu. Te escuché en una entrevista en una televisión internacional por hablar que no le hacía ningún favor a Benjamín Netanyahu, a Donald Trump. Más encima el señor Netanyahu le dice, toma el papelito, le pasa como un sobre donde lo han postulado también al Premio Nobel de la Paz al señor Donald Trump. Esa situación es de horror, realmente. El teatro del absurdo se quedó muchos años atrás respecto a estas situaciones que uno ve en la realidad respecto a Palestina, Javier. Yo no sé si da para que uno hierva tanto con eso, porque era completamente esperable. O sea, no es una situación, digamos, que uno no pudiese esperar de ellos. En el caso bueno, yo personalmente creo que es tan ridícula la situación que los comentarios que salieron a nivel internacional al respecto, incluyendo del ex encargado de la Unión Europea para Asuntos Internacionales y de Defensa, Josep Borrell, que habla de que una persona, un criminal de guerra, le está entregando, digamos, está nominando el Premio Nobel de la Paz al quien le entrega las armas para cometer los crímenes. Ahora, yo personalmente creo que es un insulto al ciudadano norteamericano medio. O sea, imagínense cómo se debería sentir alguien de que un criminal una persona buscada por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, está nominando a un presidente para el Premio Nobel de la Paz. Eh, de hecho, alguien por ahí decía, podría él haber llevado la nominación directamente a Oslo, que es donde va a estar que es donde se elige el premio Nobel, pero si lo hubiese hecho lo habrían arrestado la policía noruega por ser una persona que está siendo buscada por crímenes. Ahora, hay que ser claros. Estados Unidos no ha dicho que se va a hacer esta ciudad humanitaria, entre comillas. Es un campo de concentración, o sea, abiertamente. Y aunque algunos medios internacionales no quieran plantearlo de esa forma, incluso el periódico israelí Haaretz habla del campo de concentración. De hecho, en un editorial del día de hoy, el periódico Haaretz hablaba, mofándose un poco de la propaganda israelí, decir que estableceremos en Gaza el campo de concentración más moral del mundo. Digamos, entonces esa es la figura. Pero yo creo que lo más importante de lo que fue la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu son dos cosas. Por un lado, de que se estima de que Netanyahu no logró sacar de la reunión lo que quería.
Yo no sé cuáles son los detalles al respecto, pero el día después de esa conferencia, que fue básicamente un almuerzo, no es una conferencia de prensa formal, hubo una reunión entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump que terminó sin conferencia de prensa. Eso en lenguaje diplomático significa de que el presidente de los Estados Unidos no quería hablar y Netanyahu tampoco quiso hablar, que es una persona que le gusta mucho referirse a los medios de comunicación. Eso por un lado, sobre todo en Estados Unidos. Pero por otro lado, está el hecho claro de que la administración norteamericana no tiene una política sobre Oriente Medio, y eso queda de manifiesto con las declaraciones del presidente Donald Trump. Cada vez que se le preguntaba por cosas muy básicas, por ejemplo, por el apoyo a la solución de dos estados, él dejaba que Benjamín Netanyahu respondiese. Se le preguntaba sobre Irán. O sea, Estados Unidos invirtió, son sus misiles los que estuvieron involucrados en atacar Irán. Deja que el primer ministro Benjamín Netanyahu responda. Y también creo que hay otro elemento que es importante, porque claro, eso puede generar el mensaje de que no solamente que Estados Unidos no tiene política, sino que la política de Estados Unidos va a ser la política que Israel defina. Pero también eso ha llevado también un debate interno dentro de el grupo cercano a Donald Trump. No toda la derecha norteamericana está a favor de Israel. Hoy en día aparecen muchas figuras en la derecha norteamericana que están en contra, incluyendo voces republicanas dentro del Congreso norteamericano, algo que hace mucho tiempo no ocurría. Creo que Rand Paul fue el último senador congresista norteamericano que tomó políticas por el Partido Republicano contrarias a lo que quería Israel. Por ende, es bastante interesante lo que está pasando ahí, pero se manifiesta una vez más el hecho de que Estados Unidos está tratando de jugar a un juego donde no entiende cuáles son las dinámicas ni tampoco entiende a dónde quiere llegar. Queridas amigas, amigos en Chile y el mundo, los invito desde uno de los estudios principales de Radio Universidad de Chile a apoyar este espacio de derechos humanos, de respeto al derecho internacional que es Palestina por siempre. En medio de esta tremenda crisis, esta masacre, este genocidio que vive Palestina, hay que apoyar instancias como esta. Los invito a ingresar a nuestro canal de YouTube, a nuestro Spotify, a escucharnos en Radio Universidad de Chile, radioudechile.cl o 102.5 FM, a dejar la campanita, a apretar la campanita, presionarla, a hacer comentarios, a respaldar en el fondo este programa. Tenemos que todos los días sumar más y más gente. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar por el respeto a los derechos fundamentales. Palestina por siempre. Escuchaba a Javier Abuel desde Palestina Ocupada, nuestro corresponsal para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, el presidente de Francia, el señor Macron, que decía que es más urgente que nunca reconocer al Estado de Palestina, que él lo va a hacer supuestamente, porque eso va a ayudar mucho. Bueno, hay 190 y tantos países en Naciones Unidas, 140 y tantos, que si no me equivoco reconocen formalmente a Palestina, y no ha ayudado mucho, pareciera. Entonces yo digo, está bien que reconozca a Palestina, pero a ver, hay que parar esto primero, ¿no? O puede reconocerlo junto con parar esto, o ayudar. A ver, lo primero que hay que decir es que si es que el hombre quiere reconocer a Palestina, lo podría hacer hoy en día y sin mayor escándalo, digamos. O sea, es algo que podría hacer. Es más, el reconocimiento del Estado palestino, lo hemos comentado en este programa con anterioridad, es un paso muy básico, necesario, muy necesario y muy básico al mismo tiempo. Yo creo que es un error de la diplomacia palestina en general impulsar tanto el tema del reconocimiento del Estado de Palestina como que si fuese lo máximo que los estados puedan ingresar. Yo creo que no es así. Yo creo que los estados pueden dar bastante más que el reconocimiento, pero el reconocimiento es un paso básico, mínimo, que se debe tomar en cuenta. Y el otro tema es que hay que recordar de que el señor Macron también autorizó que el avión del señor Netanyahu pase por el espacio aéreo francés hacia Washington. ¿Aceptaría, por ejemplo, el avión del presidente Vladimir Putin, que también es buscado por la Corte Penal Internacional, que pase por el espacio aéreo francés? Creo que no. Entonces, también hay que entender de que acá más que un show político, lo que se necesita son acciones concretas para detener el genocidio. Y dentro de ese contexto, el reconocimiento del Estado de Palestina es muy importante, pero es un paso que se debería haber dado hace mucho tiempo atrás. Se lo quieren dar ahora muy bien, pero ahora lo que se necesita en este momento, más que eso, son sanciones en contra de la ocupación israelí. Está claro, Javier Abuel, que esto le conviene este drama que vive el pueblo palestino le conviene a las empresas de armas, ¿no es cierto? ¿A quién más? Mirando el mundo. Cuál es tu análisis? ¿A quién le conviene que se mantenga este tremendo genocidio, este horror para la humanidad, reitero? Además de las empresas armamentistas. Yo no tenía que agregar, la empresa armamentista puede ser, pero, o sea, de hecho es.
Pero esto solamente le conviene a Israel, y más que a Israel le conviene a Benjamín Netanyahu. O sea que hay que recordar de que esto se ha expandido en el tiempo para que Benjamín Netanyahu no vaya a la cárcel por corrupción en Israel. O sea, ese es uno de los elementos que hay que entender. Y también hay que entender de que Benjamín Netanyahu y la gente alrededor de él creen de que este es el momento estratégico para impulsar lo que son sus objetivos, digamos, más grandes, que es la expulsión, la limpieza étnica de cientos de miles de palestinos en un lado y la anexión de mucha más tierra palestina en el otro. Esas son cosas que están ahí, digamos, que uno las ve sobre el terreno, que es lo que buscan, evidentemente. Entonces, por ejemplo, yo honestamente no entiendo cuando el representante de Netanyahu en Chile va a un programa de televisión y dice que no hay genocidio, eh, y acusa abiertamente, digamos, a toda la población de Gaza como por ser responsable, es decir, que la guerra simplemente muere gente. Bueno, yo creo que también hay que entender bajo esa lógica, que están utilizando oficiales israelíes, entender cuáles son los planteamientos de la política israelí en general. Que en este momento las políticas del gobierno israelí son políticas que si uno no quiere entrar en el debate legal si es que es un genocidio o no, son por lo menos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y esa es una realidad que se está llevando a cabo. E Israel, insisto, no ha pagado el precio, ni diplomáticamente, ni económicamente, ni políticamente, probablemente moralmente sí lo está pagando, por llevar a cabo este que es eh, el peor genocidio que por lo menos se está llevando a cabo en estos momentos en el siglo XXI. Javier, solamente un abrazo enorme para ti, agradecer toda la información que has entregado en Palestina por siempre, no sé, algo más que quieras comunicar. No, no, absolutamente nada más. Es lo que no anima mucho seguir comunicando lo que pasa en Palestina, a pesar de que es importante seguir hablando del tema. Pero la gente en Palestina, yo recuerdo haber cuando visité Palestina 2 veces, recuerdo, nunca me olvido, la alegría de la gente en la calle de Palestina, cómo te recibían en cualquier local que tú entrabas, un café, un abrazo, etcétera. ¿Eso se mantiene por lo menos? Lo que En pasa es sí- que yo no de- voy, yo no vengo de visita, entonces uno cuando lo ven no, todos los bueno, días pero puede ser distinto. yo, No, sí, a ver, hay cosas, hay cosas que son culturales y que obviamente se mantienen. Lo que pasa es mm, que claramente lo que Israel busca es terminar con eso. O sea, acá yo creo que acá ya no existe esto de que Israel mira, el que diga que Israel es una democracia, miente. El que diga que Israel quiere la paz, miente. El que diga que Israel quiere la solución de dos estados, miente. Partamos sobre eso. Ahora, si es que alguien estima a Israel y quiere que Israel cambie, bueno, que asuma la realidad y que desde ese punto de vista tome las acciones necesarias para terminar con la ocupación israelí, o para que Israel sea realmente una democracia que asegure igualdad de derechos absolutamente para todos. Pero acá yo creo que estando prácticamente con 2 años de genocidio ya no hay espacio, digamos, para esta clase de análisis de que Israel busca la paz, pero está atemorizado de que Israel es una potencia nuclear, la única potencia nuclear de esta región. Entonces, digamos, acá hay que entender que lo que está buscando Israel en este momento literalmente son los objetivos de un genocidio. Es la limpieza étnica de cientos de miles de personas y la anexión de mayor territorio posible. Y para ello está estrangulando de la mayor forma a la población de forma económica. Y por ejemplo, acá en Cisjordania el desempleo está subiendo muchísimo, la crisis económica es bastante grande aquí en Cisjordania, y es una de las formas para poder realizar esta expulsión, pues se podría llamar bastante silenciosa por lo demás, de palestinos de acá. Lo importante es que el pueblo palestino se mantenga en Palestina, y esto también es un mensaje a la gente de la comunidad palestina de Chile. No incentivar la inmigración. Si quieren apoyar a la gente debe estar en Palestina, y tenemos que hacer todo lo posible porque Palestina, el pueblo palestino pueda continuar creando, viviendo y teniendo la cultura que hemos tenido acá por cientos de años en nuestra tierra ancestral. Javier Apoy, politólogo, corresponsal de Palestina por siempre, un tremendo abrazo para ti. Saludos.